¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a Televisión Murciana, bienvenidos a nuestro programa de debate sin ruido de fondo. Esta noche queremos hablar del Mar Menor. Queremos saber por qué nuestra laguna, la laguna salada más grande de Europa, se encuentra en una situación de profunda degradación. Queremos saber por qué nuestro patrimonio natural está al límite. Seguramente está al límite porque durante los últimos años se ha visto sometido a una agricultura intensiva, a unos regadíos ilegales, a los vertidos tóxicos de la minería, a los efectos climatológicos de las danas, de las inundaciones, al efecto que produce también el deporte náutico a motor y, desde luego, a la presión urbanística. Queremos saber qué han hecho los políticos para solucionar esto, si es que finalmente han hecho algo o hacen algo. Al final lo que sí sabemos es que ha sido la sociedad civil la que se ha cogido de la mano para que el Mar Menor llegara a Naciones Unidas, para que estuviera en Bruselas, para que estuviera en el Congreso de los Diputados. Allí recientemente una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 500.000 personas ha conseguido dotar, en principio, de capacidad jurídica al Mar Menor. De este asunto y de otros relacionados con nuestra laguna hablaremos esta noche con nuestros invitados. Unos invitados a los que quiero preguntarles no solamente el porqué, sino que nos den una luz de hacia dónde podemos ir, cómo podemos solucionar el asunto del Mar Menor. Arrancamos. Bueno, pues lo dicho, aquí estamos con nuestros invitados a los que vamos a presentar inmediatamente. Nos acompañan Pedro García, presidente de ANSE. Buenas noches. Buenas noches, soy director de ANSE. Director. Muy bien. Nos acompaña también Juan Carlos García Ródenas, de la Asociación de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también está con nosotros Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcáceres y uno de los impulsores, además, de esa ILP del Mar Menor y uno de los municipios que, desgraciadamente, más se ve sometido por esas inundaciones y por ese efecto de las danas. Voy a hacer la pregunta casi empezando por lo más reciente. En la mente de todos están las informaciones que estamos conociendo que probablemente en semanas, poquitas semanas o igual algún mes, vamos a tener otro episodio de falta de oxígeno en el Mar Menor. Me gustaría empezar, Ángel, por ti y que nos des una pista de lo que puede pasar. Bueno, es una predicción que está hecha desde hace mucho tiempo y que especialmente a partir de 2019, cuando se retomaron las entradas de agua, básicamente por un freático muy alto a través del curso bajo de las Ramblas y del borboteo en las propias playas. Y han pasado ya 5 años de eso. Y es que, bueno, el Mar Menor en esas condiciones está volviendo una laguna costera al uso, donde las crisis distróficas son frecuentes, pues son sistemas muy productivos y en cuanto tienen aguas poco saladas, con mucha entrada de nutrientes y llegan los calores del verano, pues se producen crisis distróficas que no es más que un exceso de producción primaria que cuando empieza a descomponerse consume oxígeno y se produce en un momento del año en el que se junta el hambre con las ganas de comer. La temperatura alta hace que el oxígeno no se disuelva en el agua y haya menos oxígeno, el metabolismo de los organismos se acelera, con lo cual demandan más oxígeno y esa demanda de oxígeno se incrementa como consecuencia de esa degradación de la materia orgánica. Es la tormenta perfecta y es lógico que se entre en crisis de hipoxia, que hacen que, sobre todo en las capas profundas donde se acumula esa materia orgánica, pueda haber eventos de ese tipo. Si no se enfría el agua, si no se remueve, pues se da lugar. Aquí hay alguien que no está haciendo su trabajo, algún responsable público, los gestores públicos. Pedro, hemos llegado a esta situación por una dejadez, por no tomar las decisiones valientes que había que tomar. Ahora hablaremos del modelo económico, porque no hemos dicho, pero la agricultura, la pesca y el turismo son 3 pilares fundamentales de la economía de la región, muchos de ellos sujetos estrechamente al Mar Menor y al futuro del Mar Menor, ¿no? Sí, bueno, Ángel comentaba que es algo que se conoce o que se viene advirtiendo desde hace tiempo
pero hay que recordar siempre que es algo que no se debe a la acción de la naturaleza, sino que es una consecuencia de la forma en que el hombre ha ocupado el territorio en el entorno del Mar Menor, en la ribera de la laguna y especialmente en lo que se refiere al fenómeno de la eutrofización, del crecimiento masivo de algas y fitoplancton, derivado de una gestión pésima del territorio agrícola, con una puesta en regadío masiva, mucho más allá de lo que la ley tenía previsto, y respondo a la pregunta en este caso a partir de ahora, y ante la dejadez, y yo diría la incompetencia y la connivencia durante muchos años, demasiados años, de los responsables de la vigilancia de ese efecto de la contaminación, y desde nuestro punto de vista principalmente de una comunidad autónoma que durante bastantes años ha mirado para otro lado. Sabéis que los consejeros de Medio Ambiente y Agricultura sucesivos en las legislaturas anteriores principalmente negaban que existiera un problema. Hace 20 años, cuando interpusimos la primera queja ante la Unión Europea, la comunidad autónoma decía que no había un problema de contaminación por nitratos porque la información que existía así no lo apuntaba, todo lo contrario. Y a pesar de ese reconocimiento obligado por una queja de la Unión Europea, lo que hemos visto en estos últimos 20 y algún años es que las medidas que se aprobaban no se aplicaban y el problema además aumentaba de magnitud. Luego sí, claro que hay responsables, veremos a ver hasta qué punto esos responsables en los próximos meses o años se terminarán juzgando y terminarán pagando de alguna manera, pero lo que no ha habido sobre todo es una acción fundamentalmente coordinada por parte de todas las administraciones responsables para que ahora que el problema claramente nos ha estallado, nos ha explotado, las medidas que no pueden ser inmediatas y que se tomen de la manera más responsable y consensuada posible, ¿no? Y en eso creo que todavía el Mar Menor tiene un camino muy largo por andar. Yo quería preguntarle al alcalde, porque estamos hablando de la administración regional, también la central tiene sus responsabilidades, evidentemente. Dos preguntas. Primero, como alcalde, ¿también tienen responsabilidades los alcaldes ribereños del Mar Menor o los alcaldes son, en este caso con los municipios, víctimas de esa mala política? Por supuesto, los ayuntamientos también tenemos responsabilidad, es decir, todas las administraciones tenemos en nuestras manos unas competencias que debemos de cumplir para garantizar la protección del Mar Menor. Hay administraciones que tienen más competencias y los ayuntamientos menos. Es un caso como el mantenimiento en buen estado del saneamiento, es competencia absoluta de los ayuntamientos y, por tanto, somos los municipios los que tenemos que invertir para evitar que se produzcan episodios de vertido del saneamiento al Mar Menor. También, en cierto modo, también somos producto de la falta de coordinación de las administraciones. En los últimos años ha habido anuncios diversos de inversiones muy importantes, pero desgraciadamente vemos que esas inversiones pues, no llegan y, por tanto, pues, no se ejecutan ninguna medida. De hecho, poco ha cambiado, ¿no?, desde la anoxia de agosto de 2019 a la que es posible que pueda ocurrir en los próximos meses, porque medidas actualmente no se han puesto en marcha ninguna. Pero no siente cierta impotencia usted cuando se levanta por la mañana ahí en Los Alcáceres y ve su municipio, y ve su trocito de Mar Menor, que además el turismo y la actividad económica, el comercio, es decir, todo depende del municipio, en este caso de Los Alcáceres, sustenta un peso importante. Un alcalde siente impotencia y el alcalde de Los Alcáceres podría decir que más que los demás, porque la dependencia de mi municipio al estado del Mar Menor es absoluta. Tenemos un municipio que vive del turismo, que vive del comercio y por tanto son dos de los sectores que más se ven castigados cuando se produce una situación complicada en el Mar Menor. Pero la situación de los ayuntamientos, sí quiero manifestar que nunca el Ayuntamiento de Los Alcáceres quiere manifestar que es ejemplo de nada, pero sí de tomar una actitud proactiva en la búsqueda de soluciones y medidas. De hecho, podría decir que hemos estado por encima de la capacidad o de las competencias que dispone el Ayuntamiento de Los Alcáceres, poniendo en marcha algunas pruebas para intentar actuar, que es lo que nos exigen los ciudadanos. Además, los alcaldes somos, digamos, el representante público más cercano y, por tanto, a los que los ciudadanos pues, más nos reprochan la situación actual del Mar Menor y, por tanto, también los que asumimos un papel más radical o más
impotente para poder exigir a las administraciones que actúen en consecuencia. Lo que está claro, y en el Ayuntamiento de Los Alcáceres así lo asumimos, es que las soluciones tienen que llegar en origen. No debemos de seguir poniendo parches encima de la mesa y, por tanto, es lo que vamos a defender desde el comienzo de esta legislatura. Me gustaría preguntarle a Juan Carlos, estamos a punto de, por decirlo de alguna manera clara, de cargarnos la gallina de los huevos de oro con el turismo, con el Mar Menor. Porque estamos hablando que genera decenas de miles de empleos. Sí, a ver, bueno, parece que el problema del Mar Menor sea como de mucha actualidad, pero no olvidemos que cuando empezó a visibilizarse los problemas, o cuando la población empezó a ser consciente de los problemas que tenía el Mar Menor, fue en el 2016, que fue cuando la sopa verde famosa. O sea, estamos en el 2022, han pasado ya 6 años, ¿no? Entonces, claro, uno, si mira un poco con perspectiva, dice, bueno, en 6 años, que los problemas del Mar Menor venían arrastrados de mucho antes, pero, digamos, como digo, se vieron o se hicieron tangibles en 2016. Y, bueno, uno mira hoy 2022 y, bueno, ¿qué se ha hecho desde 2016 a 2022? En general, ya no voy a echar culpas a nadie, sino en el ámbito de responsabilidad tanto de las administraciones, tanto de las distintas organizaciones que tienen algo que ver con el Mar Menor, tanto desde el punto de vista empresarial, tanto desde el punto de vista ciudadano. Al final, bueno, pues han habido unas cuantas manifestaciones, ha habido gente que se ha echado a la calle, pero realmente medidas, ¿se ha tomado alguna medida, digamos, de peso? Porque la situación del Mar Menor pues, sigue, yo diría que peor que en 2016. En cualquier caso, y respondiendo a la cuestión que me planteas, evidentemente vivimos en gran parte y sobre todo, como ha dicho el alcalde, pues a nivel de los municipios rovireños, vivimos del Mar Menor y necesitamos, para que podamos ganarnos la vida, necesitamos que el Mar Menor esté en unas condiciones óptimas, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de uso y disfrute del ciudadano, para que puedan venir personas de fuera a disfrutar del entorno tan maravilloso que tenemos y que puedan gastarse sus dineros aquí, porque eso al final va a repercutir en todos nosotros, no solo en la empresa turística, sino en toda la sociedad de la región de Murcia. Pero yo me gustaría, Pedro, preguntarte, ¿es compatible el modelo que conocemos hoy de turismo, agricultura, incluso la pesca, el deporte náutico, con la situación que tiene el Mar Menor? Si como modelo nos referimos a lo que hemos visto en los últimos años, evidentemente no. El Mar Menor ha estallado en muchos aspectos, no solo en relación al problema de la eutrofización y a la mortalidad asociada a los fenómenos de anoxia, pero desde luego acumula a muy diversos niveles, a muy diversa problemática, suficientes razones para que desde hace ya unos años hacia acá se hubieran establecido normativas mucho más estrictas, como por ejemplo la famosa ley de ordenación y protección de usos del litoral del Mar Menor, que fue derogada hace algunas legislaturas ya por el gobierno regional, que pretendía ordenar esos usos alrededor de la laguna. Y cuando hablaba de ordenar un poco todo. La minería ya tal vez no tanto, porque había dejado de ser rentable, pero sí las consecuencias negativas de la minería, desde luego el urbanismo y otro tipo de actividades, incluyendo ahora, sobre todo de los últimos años hacia acá, la expansión de la agricultura intensiva. Hay que recordar que la ley del Mar Menor obligaba a aprobar un documento de directrices de ordenación territorial del área del Mar Menor, de la comarca del Campo de Cartagena, que pretendía precisamente eso, ¿no? Ver cómo se ordenaba el territorio para evitar que primero se frene esa incidencia negativa y con el tiempo se pueda recuperar cada uno de los problemas. Luego, evidentemente, no es sostenible, no puede continuar. Y yo creo que además hay un término que utilizamos en el año, quiero recordar que por primera vez, no fue en 2016 cuando publicamos el vídeo de la sopa verde, sino quiero recordar que en el año 2014, que entramos al Mar Menor con responsables de las administraciones para que vieran cuál era la situación y plantearles algunas de las soluciones que por entonces nosotros aportábamos y que veníamos aportando a lo largo de los últimos 20 años.
Y nosotros utilizamos un término que creo que sería el más adecuado en general para hablar de la recuperación de la naturaleza y la economía de la comarca, del entorno del Mar Menor, que es una reconversión de sectores, ¿no? Y las reconversiones, entre otras cuestiones, pretenden que las actividades económicas puedan continuar, o una actividad económica razonable en la zona, pero necesita de modificar la forma en que se ha planteado esa economía, y en el Mar Menor, desde nuestro punto de vista, ahora mismo no se está planteando algo parecido. Pero eso es posible, alcalde. Es decir, me gustaría que haya diálogo, es decir, que se interrumpan y que haya debate. Entonces voy a introducir una cuña, porque yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo el Mar Menor es que se nos va todo en palabras. Incluso desenfocamos los problemas, incluso nos olvidamos de la historia y no se entra a las soluciones. Parece que nos gusta regodearnos en el problema. Vamos a ver. Pero ¿quién no entra en solucionar el problema? Porque aquí solamente puede solucionarlo quien tiene la capacidad. El problema del Mar Menor empezó en los años 90. Y en los años 90 ya hubo un informe que relacionaba las proliferaciones de medusas con lo que estaba entrando por las Ramblas. Que la agricultura estaba en el origen de esa situación por los vertidos de las salmueras, está dicho desde los 90 por nosotros. No hace falta venir a decirlo ahora. Está dicho, diagnosticado. En ese momento, pero no le han hecho caso en ese desde momento, los años 90. No, es que voy más lejos. En ese momento incluso se nos apartó por parte de la Administración porque había un centro de investigación que decía que era cambio climático. Y entonces, efectivamente, hubo todo 20 años de ignorar el problema y negarlo. En 2015, aquí, en un programa que se llamaba Primera Línea, anticipé lo que iba a pasar. Y pasó 6 meses después. No hay nada nuevo. Está todo dicho. Pero ahora seguimos hablando de esas cosas. Con normativas no se va a resolver. Lo que hay que tener es muy claro cuáles son los balances, dónde está el origen. Se trata de actuar en origen. Y el origen está ahora mismo en un freático altísimo que hace que entre agua a mansalva. Y alguien tendrá que dejar que siga pasando por la rambla del Albujón. Mientras las pancartas se opongan a que se actúe, seguiremos hablando de lo mismo un año y otro año hasta que por fin los mensajes se asumen. Pero es que cuando se asume se cae uno del burro. Pero es que las pancartas no están impidiendo que se actúe, eso no es cierto. Las pancartas están pidiendo que se actúe, no es verdad, no puedes decir eso, Ángel. La gente quiere que se actúe y precisamente se pone en manos de los especialistas que se actúe. Pero muchos especialistas no os estáis poniendo de acuerdo. Y en algunos casos, algunos especialistas... Sí, Ángel, es así. La mitad del comité científico del Mar Menor, por ser limitante... ¿Con qué datos? Déjame que termine. La mitad del comité científico se marchó, porque el comité científico no funcionaba como tal comité científico. Es otra falacia. Bueno, pues esa otra falacia. Pero es que esa confusión surge de la misma administración, en la medida en que la misma administración está utilizando... Sí, déjame, Ángel, que termine. Es que es importante que todo esto también se aclare. Desde el momento en que la administración autonómica, principalmente la autonómica, utiliza, y lo digo con todas las palabras, utiliza un supuesto comité científico que ha abandonado más de la mitad de la gente para justificar medidas que no cuentan con consenso, surge la desconfianza de la gente que efectivamente se manifiesta y pide medidas que no sabe, mucha gente no sabe cuáles son, pero que, Ángel, pero que no se opone a que se hagan cosas. Perfecto el planteamiento. Y te voy a poner el paralelismo del COVID. Vamos a ver, porque un laboratorio bioquímico elabora un virus, suponiendo que eso fuera una hipótesis cierta. A continuación nos negamos a participar en las lagunas. Y hay que haya gente desde la ciencia negando las vacunas, ¿se tiene que llegar al consenso para ver si se ponen o no? Pues si la ciencia es problema de consenso, mal vamos, así vamos. ¿Para qué va a servir la ILP del Mar Menor? Siempre va a haber alguien que diga que una bacteria es mejor que Caulerpa y otro que diga que Caulerpa es mejor que una bacteria. Pero dime con qué datos. Si se va gente del comité científico, yo quiero ver con qué razones y con qué datos. Que el comité científico no funcionaba. ¿Por qué? ¿Qué datos se ha discutido? ¿Qué diagnóstico se ha discutido si ahora todo el mundo está diciendo lo mismo? No. ¿Hay diferencias en el diagnóstico? ¿Hay dudas de que la agricultura, cuando empezó a lanzar salmueras, provocó la entrada de nutrientes y a partir de ahí cambió el Mar Menor, ¿no? ¿Hay dudas en que después que se restringió eso, Ángel, el problema es que ha subido el freático y está entrando por todos lados? La administración autonómica lo está negando sistemáticamente hasta hace absolutamente poquísimo tiempo, pues prácticamente hasta la segunda. Pues perdóname, a mí quien me lo negó fue la ministra el otro día. Y me dijo, no se preocupe usted. Y yo le dije, mira, todas las medidas que están proponiendo de regulación de la agricultura me parecen buenas y son necesarias, pero no son suficientes. El origen del problema, y hay que actuar en origen, está en un freático altísimo que si no se controla no habrá solución.
algún día os caeréis del burro en eso. Y entonces, cuando ya lo hayáis dicho vosotros... No aludas sin argumentos, no centres, pues lo mismo te digo el comité científico. El debate ahí porque nadie ha dicho, el comité científico. Porque no somos nosotros los que hemos dicho que no haya que variar. Entonces, no es bueno derivar la responsabilidad en quien no la tenemos. La responsabilidad pues sí, la ha tenido una administración que ha mirado para otro lado durante muchísimo tiempo. Y ahora, Ángel, de la noche a la mañana... se pretende que la responsabilidad la asuman otras administraciones a otros niveles. Pero sí que no se trata de eso, se trata de sentarse a una mesa. ¿Por qué no se han sentado ya a una mesa a decir, estos son los datos, estos son los diagnósticos, estas son las necesidades, esto lo puede asumir un ayuntamiento, esto lo puede asumir la administración central? Pero esto lo podemos conseguir con la ILP, con lo que se ha aprobado... La ILP es una medida importante, pero no es la solución final para el Mar Menor. La ILP lo que viene a defender es que aquellos que atentan contra el medio como el Mar Menor sean juzgados, que hasta el momento todos sabemos que hay miles de leyes europeas, nacionales, regionales, y se ha estado contaminando, se ha estado actuando de manera ilegal, sin ningún tipo de recursos, es decir, con total libertad, impunidad y en algún caso incluso sabiéndolo la administración, en este caso regional. Lo cierto es que la ILP va a servir para dos cuestiones principales. Primero, para intentar compatibilizar todos los sectores económicos que participan o de alguna manera afectan al Mar Menor, y también a las administraciones, porque las administraciones, no nos ocultemos, también en algún momento actúan en contra de los intereses del Mar Menor. Y por otro lado, también ha conseguido algo que hasta el momento era imposible en 2016, 2017, 2018, y es que ha reunido tras de sí a la sociedad, más de 600.000 firmas, que son personas que han asumido un papel activo, proactivo en la defensa del Mar Menor, y que en ese momento, una vez que se consiga la ILP, también pueden ser utilizados también para conseguir que la regeneración, las medidas del Mar Menor sean posibles, ¿no? En ese sentido, para mí, la ILP es muy importante porque cambia el paradigma de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, que falta hace, y lo ha demostrado la situación del Mar Menor. También para, en cierto modo, condenar a quienes atentan contra el Mar Menor. Y, en tercer lugar, porque también permite tomar medidas en origen, porque aquellos que están contaminando lo están haciendo a pesar de que hay unas leyes que lo prohíben. Yo comparto la visión que están transmitiendo. Lo que no se entiende hoy es que las tres administraciones no estemos relacionadas o coordinadas en un órgano para tomar decisiones. Lo había. El problema es que se utilizaba desde el punto de vista político. Yo fui uno de los alcaldes, o el único alcalde, que abandonó el Foro Interadministrativo del Mar Menor. El Foro Interadministrativo del Mar Menor funcionaba correctamente cuando en uno de sus puntos entendíamos la situación actual o ecológica del Mar Menor. A partir de ahí era todo una cuestión de politiqueo, no de política. El consejero abandonaba el foro, daba su rueda de prensa con el correspondiente alcalde. Como la Administración Nacional no acudía al foro, se actuaba para atacar a la Administración Nacional, la Administración Nacional contestaba, con lo cual no servía absolutamente de nada, sino para generar falsas esperanzas a los ciudadanos como los alcazareños. Por eso decidí abandonar el foro. Hoy decía que había una oportunidad única, y la hay. El Gobierno de España ha anunciado una inversión de 400 millones de euros, el Gobierno regional 80, aunque en realidad si entra dentro de esos 80, algunos no tienen nada que ver con la regeneración del Mar Menor, pero son cantidades, y desgraciadamente estamos viendo cómo ambas administraciones actúan sin coordinación y, por tanto, en algunas veces incluso contradiciéndose. Estará conmigo que los espectadores que nos están viendo y los ciudadanos que conocen la situación, porque la llevan viviendo, esto me recuerda un poco como la regeneración de la bahía de Portmán, ¿no? Es un tema histórico que lleva décadas y décadas y décadas, y que al final, por una falta de entendimiento y de diálogo entre las distintas administraciones, nunca se regeneró la bahía de Portmán, ¿no? Ni parece que se vaya a regenerar, ¿no? Y aquí con el Mar Menor pasa lo mismo, ¿no? Ante el asombro del ciudadano, es decir, ¿pero qué pasa entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los responsables de las dos administraciones en los últimos 35 o 40 años, que son incapaces de solucionar un problema que la ciudadanía ya le ha dicho basta? Es decir, no creo que sea un problema de partido, y siempre lo manifiesto, para mí no es un problema de partido. ¿De los partidos o de los políticos? Considero que en la actualidad en el Mar Menor hay dos opiniones bien distintas. Una es la de atajar el problema de raíz, que es lo que manifiesta, entre otras personas, la ministra de Medio Ambiente, y hay otras personas que consideran que poniendo en marcha algún tipo de medida
podríamos solucionar a corto plazo o mejorar la situación del Mar Menor. Son dos posturas que chocan entre sí y, por tanto, es imposible ponerse de acuerdo cuando... Pero no hay nada imposible, quiero decir, y además técnicamente hoy, con los avances tecnológicos y de investigación que tenemos, yo creo que técnicamente incluso es posible solucionar este tema. Yo, si me permites, esto es, por lo que estamos, no sé cuánto tiempo llevamos ya aquí de debate, creo que 20 minutos, 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos. Pues esto me recuerda, es el Día de la Marmota. Yo, estos debates, que yo he participado en algunos, ya participaba hace 5, 6, 7 años, volvemos a lo mismo, volvemos a lanzarnos reproches unos a otros. Y que la culpa es de fulanito, la culpa de menganito. Un segundo, Juan Carlos. Estamos viendo en las pantallas que tenemos imágenes que además son recientes, son de este mes de abril. Es decir, el debate es viejo, pero las imágenes son de esta semana. Quiero decir, las imágenes siguen siendo nuevas. ¿Pero por qué? No son nuevas. Estas imágenes las son nuevas, en Santiago de la Ribera cuando no había un alcantarilllo. No, pero esto es... Sí, y yo te estoy hablando de los años 80... Estas imágenes... Pero entonces no hemos aprendido nada. Sí, no hemos aprendido. ¿Cómo se resolvió el problema de la entrada de aguas urbanas? Con una alcantarilla, no con normativa de se tiene que ir a orinar a 3 kilómetros de la orilla o no conviene que hagan no sé qué cosas. Una alcantarilla y una depuradora. Sí. Ahora la cuestión es, ¿somos capaces de controlar las aguas del freático? Con todas las limitaciones y regulaciones que haya que ponerle a una agricultura, que siendo necesaria tiene que estar limitada. Todo lo que crece demasiado es un cáncer. Lo igual que el turismo en un momento determinado. Entonces, que tiene que haber regulaciones, por supuesto. Por eso le decía yo a la ministra que todas esas medidas son necesarias, pero no son suficientes. Porque el problema en origen es un freático muy alto. ¿Y cómo se puede sacar ese agua? Pues si hay una actividad con capacidad de bajar freáticos en la agricultura. Bien gestionada puede ser parte de la solución. Porque la infraestructura en buena medida ya existe, ya están los pozos. Y hablo solo de los que sean legales. Ya tenían las desalabradoras para quitarle las salmueras. Ahora lo que necesitamos es que el salmoreducto, que nunca se tendría que haber desmontado, fuera operativo y funcional, que se le puedan desnitrificar, que se pueda reutilizar ese agua, que las salmueras podrían ser una solución también para el problema de las desaladoras y el rechazo de las desaladoras, porque reducirían la salinidad y provocarían menos impactos si encima no tienen nitratos. Pero es cuestión de poner eso sobre un plan y distribuir tareas e ir a Bruselas. Estoy de acuerdo que por supuesto hay que buscar responsabilidades y el que tenga que pagar pague. Pero debemos pasar a las soluciones, porque hay que llevar cuidado con lo que se quiere, que se consigue. Si solo pides responsabilidades, te darán condenas y multas, pero no soluciones. Juan Carlos, que te he interrumpido. No, sí, te decía que al final no se plantean soluciones y seguimos, digamos, diagnosticando los mismos males que teníamos, que lo que tú has comentado de PP y PSOE, ¿no? Que al final es una cuestión de pelea política en la que se utiliza al Mar Menor como el pim pam pum, ¿no? Como arma arrojadiza hacia el contrario. Y eso también da medida de cuánta importancia tiene para los responsables políticos el Mar Menor, porque al final el estado del Mar Menor, lo que se dice, ¿no? Cuanto peor mejor, o sea, que cuanto peor esté el Mar Menor, me sirve a mí como argumento para atacar al contrario. Y estoy hablando de partidos políticos, asociaciones, etcétera, etcétera. Yo, como digo, esto parece el Día de la Marmota, mientras aquí no nos pongamos todos de acuerdo, me refiero, ya no solo partidos políticos, que supongo que serán los últimos que se pongan de acuerdo, pero a nivel de los distintos colectivos que vivimos en torno al Mar Menor, o sea ayuntamientos, sea asociaciones, sea científicos, sea empresas, colectivos empresariales, etcétera. Tanto agricultura como turismo, como, es decir, todo lo que tiene que ver y todo lo que vive alrededor del Mar Menor, tendremos que ponernos de acuerdo y aportarle esa solución. Mientras eso no pase, seguiremos aquí. A lo mejor este debate se repetirá dentro de 5 o 6 años, volveremos, en los primeros 25 o 30 minutos volveremos a estar hablando de lo mismo. Estoy convencido. Pedro, cuando tienes que explicarle a gente que viene de la Comisión Europea o de Bruselas o a la ministra de turno a pie de orilla de Mar Menor cómo está... ¿Cuál es la sensación que tienes realmente? Es decir, ¿crees que lo que le estás contando le llega o es una situación más protocolaria que otra cosa? Es decir, ¿vienen realmente a aportar la solución? Hombre, es difícil ponerse en la cabeza de esa persona, ¿no? Porque todos son distintos y no sabe uno realmente qué es lo que pensarán, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es lo de siempre, es intentar mostrarle de la mejor manera posible, respaldado por la mayor cantidad de datos posibles
al margen de las visitas de lo que está ocurriendo y luego aportarle algo que se viene aportando desde hace muchos años y es propuestas, ¿no? O sea, hablabas de la discusión de la marmota, creo que es el término que has utilizado. Entonces, en cualquier debate hay primero una exposición de motivos en las que uno intenta explicar qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado y luego llegaría el momento de las soluciones, ¿no? Vamos a suponer que estamos en el momento de las soluciones, ¿no? Que es lo que también se plantea, por ejemplo, en todas estas visitas que en su día hicimos con responsables de la comunidad autónoma antes de que el problema estallase o posteriormente con la ministra, representantes del gobierno regional o eurodiputados, ¿no? Y esto es algo que se viene haciendo desde hace muchos años en todos los documentos que han intentado definir cuál es el problema y plantear cuáles pueden ser las soluciones. El problema es que en todos estos años esa parte de definir y aplicar las soluciones es donde o no ha habido consenso o no se han aplicado las que estaban consensuadas. Entonces podría parecer de que al final es un diálogo, es una discusión que solo pretende buscar responsabilidades y no es cierto. En el Mar Menor hay que actuar a distintos niveles. Un nivel, el judicial, el de la responsabilidad que se dirima en los tribunales, un nivel ante la Unión Europea para que se dirima y se exijan las responsabilidades que correspondan por el incumplimiento de las normativas, y otros niveles son los de la búsqueda de soluciones, ¿no? Y la búsqueda de soluciones son, por ejemplo, haber parado hace 25 años un desarrollo urbanístico de 10.000 viviendas, un desarrollo turístico con campo de golf, hoteles al sur del Mar Menor, en Lopollo, que hubiera supuesto el colapso. Entonces, en realidad, hemos evitado que muchas cosas ocurrieran de hace unos años para acá. Ayer recordaba que llevamos 17 años desde que paramos, han pasado 17 años desde que paramos las obras ilegales de construcción del macropuerto de la Caleta del Estacio, que hubiera acabado con 20 hectáreas de arenales y 1 kilómetro de playa, fundamental para el turismo, y ahora tenemos la oportunidad, después de haber ganado a los tribunales esa superficie, ahora tenemos la oportunidad de que el Estado, como ha anunciado, lo restaure. Hablamos de Puerto Mayor, ¿no? De Puerto Mayor. Nosotros ya hemos empezado a hacer actuaciones desde las organizaciones, se está llevando a cabo un proyecto de restauración ambiental, por cierto, ayudado por una fundación de una empresa de la región de Murcia, para demostrar que después de evitar la catástrofe, de poner la puntilla a la manga, ahora hay que trabajar para recuperar naturaleza, sabiendo que además es básica para un turismo que se va a quedar sin playas en la manga, o sea que estamos dando alternativas. O pongo otro ejemplo para no extenderme más, las Salinas de Marchamalo llevaremos, no sé si 25 años presentando denuncias por la situación de deterioro de las salinas, que aproximadamente llevarán 40 años en recoger sal. En el año 2019 compramos una parte de la concesión salinera para intentar poner en práctica esa actividad, recuperar las salinas. Hemos invertido una cantidad nada despreciable de dinero y todavía estamos esperando que la comunidad autónoma, casi un año después de presentar la documentación, nos responda, simplemente nos responda. O sea que digo esos ejemplos, pero habría muchos más. En su día planteamos, por ejemplo, que en un proyecto conjunto entre Comunidad Autónoma, Confederación Hidrográfica, Ayuntamiento de Cartagena, Universidad de Murcia, ANSE y no recuerdo si alguna entidad más, pusiéramos en marcha el primer filtro verde antes de la crisis de 2016 y antes de la mortalidad de octubre del 2019, para intentar evaluar la capacidad de un filtro verde o, si hubiera sido necesario, una planta nitrificadora asociada para eliminar los nitratos de las salmueras. Por entonces se vertían salmueras en la rambla del Beal hasta que se cerró el salmoreducto. Es decir, desde muchos ámbitos se vienen buscando soluciones. Lo que también es cierto es que algunas de las medidas que se han llevado a cabo por las administraciones, se pongo un ejemplo, los tanques de tormenta, no aportan una solución significativa, no actúan sobre el mayor aporte del problema actualmente en el Mar Menor, y a veces la inversión debe de fijar unas prioridades y en lugar de gastarlo en unas cosas tal vez habría que gastarlo en otras, ¿no? Alcalde. Yo quería insistir en que no se trata de unas diferencias políticas o ideológicas. El problema se trata de posicionamiento en torno a la regeneración del Mar Menor. ¿En qué sentido? Yo, antes de apoyar la iniciativa legislativa popular desde el Ayuntamiento de Los Alcáceres, recibía numerosos ciudadanos que venían a traerme propuestas de cómo dar solución al problema. Escuché lo mismo y lo contrario como solución para el Mar Menor. Es decir, la clave que se encuentra ahora en la que se difiere socialmente, políticamente, es en dónde se encuentra la solución. Atajar el problema de raíz, compatibilizar
los sectores económicos que hoy se sabe que están afectando de una u otra manera, de obligar a las administraciones a llevar a cabo acciones que dejen de perjudicar al Mar Menor, por ejemplo, mi ayuntamiento de Saneamiento. La clave, a mí me entristece ver que la sociedad entiende que el problema del Mar Menor se debe a cuestiones políticas, de partidos políticos o ideológicas. Alcalde, no es así. Todo el mundo, alcalde, todo el mundo es consciente de que eso es así y todo el mundo lo ve. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un simple ejemplo. Cuando se propuso la apertura de las golas de las golas, hay biólogos que estaban de acuerdo y biólogos que lo consideran una exageración. O sea, incluso podía empeorar la situación del Mar Menor. Y estamos hablando de gente que es científica o que al menos tiene una formación relacionada a ello. Los políticos, yo tengo una buena relación con la comunidad autónoma, colaboro con ellos en lo que se refiere a tomar medidas con el Mar Menor, de igual modo que hago con el Gobierno de España. El problema, y repito, que para atajar un problema tienes que entender dónde comienza. Y dónde comienza para el Ayuntamiento de Los Alcázares, para este alcalde, es atajar el problema de raíz. No se puede estar tomando medidas cortoplacistas para intentar solucionar el problema ahora y que en el futuro vuelva a ocurrir. La ILP, por ejemplo, nosotros la apoyamos porque entendíamos que la ILP lo que iba a prohibir o lo que iba a evitar es que lo que hemos visto durante todos estos tiempos, 2016 con gran importancia, 2019, no volviese a ocurrir. Garantizar la regeneración del Mar Menor. Pero, insisto, se trata de un problema no ideológico o político. Déjeme que haga una pregunta un poco más concreta, lo digo ¿por qué no paran los vertidos de la Rambla del Albujón, que van a parar al Mar Menor? Bueno, eso te lo puedo contestar yo. Es que ya no hay vertidos a la Rambla del Albujón. Eso lo sabía en los años 90. Eso se cortaron pues a raíz de la sopa verde del 2016. En 2017 se cortaron, en 2018, como se cortaron, el Mar Menor se recuperó y se negó socialmente que si la calidad del agua no es el representativo, nadie lo está diagnosticando con la calidad del agua. Estamos integrando todos los parámetros. Estamos viendo comunidades que no se veían desde que se dragó el Estacio, pero se negó. Se perdió la gran oportunidad de decir, si se cortan los vertidos, no en 40 años, en 2 años se recupera. Pero se negó. Entonces, ¿qué pasa? Que no se estructuralizó la medida. ¿Y qué pasó a continuación? Se prohíbe sacar agua. Y el freático sube, se desborda y ya no son vertidos. Es el agua del freático aflorando por todos lados. Por las ramblas, por las zonas de playa, por las zonas... Si enseñaba hasta un vídeo hace 2 días de cómo está la situación del freático. Ahora, con más agua que nunca, casi 3 veces más que la que entraba cuando se produjo la sopa verde, y ahora mezclada no solo nitratos de origen de abonos agrícolas, sino también fosfatos porque están inundando los pozos ciegos de las urbanizaciones que no están conectadas a la red porque eran ilegales, y hasta de casas que tenían un pozo negro no conectado a nada porque estaban en mitad del campo de Cartagena. Porque el nivel freático está 16 metros por encima del nivel del mar. Pedro, sí, es que tal vez hay que explicar un poco lo que comenta Ángel de otra manera, ¿no? Ángel, imagino que se refiere a que no hay vertidos, refiriéndose sobre todo a los vertidos de las desaladoras o las desalobradoras. Pero en realidad el Mar Menor sí, efectivamente, está recibiendo, ahora no sé el caudal esta mañana, pero me imagino que estará alrededor de los 1.100 litros por segundo, es decir, un río que continuamente está aportando al Mar Menor, es un vertido, evidentemente es un vertido con sus matices, que tiene sus orígenes, es decir, efectivamente el campo de Cartagena tiene un nivel de agua brutal, impresionante, tal vez el mayor de su historia o sin tal vez, y el problema es cómo manejas ahora, y si hablamos solo de ese problema, no de los demás, cómo manejas ese volumen de agua, porque ahora, ni aunque la Confederación Hidrográfica contrate, como parece que va a contratar muy pronto, la renovación del sistema de bombeo y las conducciones que trasladarían el agua desde la desembocadura de la Rambla del Albujón hacia el norte del Mar Menor para su vertido al Mediterráneo, que no se puede hacer así como así porque habría que desnitrificar. La estación desalobradora que ahora mismo está cerrada y que gestiona la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena no tiene condiciones de vertido legales ahora mismo, pero aunque eso se consiguiera, la capacidad de bombeo del sistema puede llegar a un 20, tal vez un 30, y cada día menos. Un 30%. Entonces, aun si sumáramos, ahí es donde voy, Ángel, aun si sumáramos la capacidad de tratamiento que la comunidad autónoma pudiera tener desarrollando por vía de urgencia el denominado filtro de Astillas y el humedal asociado,
Aún así, con lo que está entrando y lo que se puede seguir incrementando, es imposible con todas esas infraestructuras que se pueda evitar la entrada de agua, porque efectivamente llega agua por más sitios en superficie, pero está llegando también mucho caudal que, en fin, puede haberse incrementado también notablemente en el último año y pico a través del subsuelo en muchos puntos, muchos de los cuales seguramente no se conocen bien. Entonces, evidentemente, el problema es de tal magnitud, durante tanto tiempo no se ha actuado, se ha llegado a una situación de descontrol tan absoluta que incluso las infraestructuras que están previstas, si se aplicaran al 100%, no serían capaces, en un plazo relativamente corto, de solucionar el problema. Luego, claro, pero es que fíjate que ya estamos convergiendo en el diagnóstico. Hay que ir más allá. Ya estamos convirtiendo en el diagnóstico, pero tardando 6 años en tomar las soluciones. Claro, evidentemente ahora el problema no es el del año 16, es 3 veces más grave. Y es 20 veces más grave que el que había en el 90 cuando lo denunciamos por primera vez. En el 90 era un hilito de agua el que había que haber actuado sobre él, pero alguien dijo era cambio climático. Y perdimos 20 años. Ángel, ahora se ha empezado a decir, a negar la mayor. Y estamos buscando que el problema sea tan gordo que ya no tenga solución. No, pero el problema no fue que alguien dijera que había cambio climático. Hombre, no, el problema fue que hubo un consejero y hubo un gobierno regional que decía que no había problema, Ángel. No desviemos. No, perdóname. El gobierno regional se negaba a que hubiera de la misma manera que a mí la ministra, en lugar de sentarse a discutir datos, me dice, yo tengo mis asesores. En aquel momento, ese gobierno del que tú hablas tuvo los suyos. Nos quitaron a nosotros para poner a esos. Pero si es el mismo gobierno durante varias legislaturas el que lo ha negado. Pero si al final es problema de personas, como decía el alcalde. Al final no es un problema tanto de ideología, salvo los que salen con pancartas, pero al final son personas prepotentes o con la necesidad de resolver el problema. Y cuando las personas tienen necesidad de resolver el problema, ahora lo pagamos todos. Son de personas que representaban al gobierno. Estamos pagando todos el que no se haya actuado desde hace 6 años en cuál es la solución. El que se esté diciendo que la solución es otra. Y lo pagamos todos. Y es curioso porque cuando buscamos responsabilidades no asumimos que negar las vacunas forma parte de la responsabilidad. Negar las transfusiones de sangre forma parte de la responsabilidad. No solamente del que creó el virus. Entonces, estamos en esa, y yo siento impotencia y de verdad, desolación. Ángel, el ciudadano puede pensar, estar de acuerdo con la reflexión, pero entonces vamos a ponerle nombre y apellidos a los responsables, porque al final el ciudadano lo que quiere es... Pero los responsables somos los que niegan que hay que actuar en el freático, que la solución en origen está en tener una infraestructura de gestión del agua, además de todas las medidas regulatorias, además de todo lo que haya que hacer para que las cosas no se conviertan en un cáncer, con un contexto de que podemos tener un sector primario del que no querríamos depender del exterior, y estamos viviendo la experiencia de qué pasa con la energía, con un sector primario como puede ser una pesca de calidad, con un sector terciario que puede ser un turismo de calidad basado en la naturaleza y con la integridad ecológica del Mar Menor. ¿Somos capaces de hacerlo? Seríamos capaces si no dejamos que el tiempo corra en contra, porque como corra en contra no lo resolveremos. Pero quien planifica el modelo económico de desarrollo de una comunidad es su gobierno, básicamente su gobierno regional. Influido por las opiniones sociales. Pero ¿por qué señalas a Pedro? Está señalando y no sé qué es lo que está señalando Ángel. Pero que como representante de esa opinión social tiene una tendencia de señalar con el dedo a la derecha y no sé lo que está señalando. Entonces, lo que sí entiendo yo es que no habrá una recuperación del Mar Menor sin un apoyo social. La ciudadanía tiene que crear en las medidas. La ILP ha creído más de 600.000 firmas y el resto de medidas que se pongan en marcha en la región de Murcia, en el Mar Menor, tienen que tener el apoyo social. La sensibilización social es fundamental. Si yo he apoyado la ILP del Mar Menor en la medida en que la he apoyado, en la parte que yo considero que me puedo meter, porque no soy de echarme a las calles, pero incluso diseñamos la firma para el Mar Menor en base a las corrientes y a nuestros modelos de corriente, es porque desde el punto de vista conceptual, comparto esa idea. Ahora, vamos a ser pragmáticos. La opinión social se puede ir en una dirección o en otra, pero si se queda solo en el problema, si se queda solo en la pancarta,
y no se pasa a los datos y a las soluciones, no vamos a ningún sitio. Sí, pero el problema es que no se ha pasado a las acciones no porque la sociedad no haya querido, sino porque el gobierno no ha querido y ha negado el problema durante años. Entonces, Ángel, perdón Ángel, pero es que deja que argumentemos los demás. Lo que no se puede ahora es intentar derivar esa responsabilidad en la sociedad. Si nadie la deriva. Sí, hombre, claro que sí. Lo que se dice es que cada uno tiene que asumir la suya. O justificar que las medidas no se han llevado a cabo por no sé qué protestas o por qué pancartas. Ha ocurrido precisamente lo contrario. Después de 2 décadas en negar la existencia del problema e incluso el origen del problema, después de 2 décadas, ahora se pretende que la responsabilidad corresponda a otras administraciones a otro nivel cuando no se han llevado a la práctica toda esa serie de medidas que se deberían de haber puesto. Si las responsabilidades corresponden a uno u otro, se podrían ver en una mesa. Y una cosa, y si hiciéramos un ejercicio, vamos a echarle un poquito de imaginación al tema. Si los 4 que están aquí se encierran en una habitación y no se levantan hasta que no aparezca la solución, ¿seríamos capaces de plasmar en un documento, juntando la actividad social, la actividad científica y los sectores productivos? Estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro. Entonces, yo creo que nos da tiempo a quedarnos esta noche. Sí, mira, después del episodio de la sopa verde del 16, yo estaba en una asociación, la Confederación de Empresarios de Cartagena, en COEC, y allí, ante la magnitud del problema que se nos planteaba a todo el sector empresarial, organizamos unas jornadas y trajimos a gerentes de espacios naturales o que tuviesen una entidad que gestionase espacios naturales que hubiesen sufrido una problemática similar a la que en ese momento estaba el Mar Menor. Y yo recuerdo, la que más me impactó fue el ejemplo del Delta del Ebro. El Delta del Ebro, por hacer un poquito de historia así rápida, sufrió desde los años 50 un desarrollo agrícola, bueno, pues como se hacían las cosas antes, en cuanto a los arrozales, se ocupó todo el Delta del Ebro con este tipo de cultivos, y claro, pues se utilizaban pesticidas, abonos, en fin, así sin ningún tipo de control. Claro, al final el Delta del Ebro, pues prácticamente se convirtió... Pero probablemente haya habido una inversión importantísima también. Claro. Es a lo que voy, que al final no es tanto cuestión de dinero, sino de ponerse, como tú dices, sentarse en una mesa y no levantarse. Entonces, la gerente que había en aquel tiempo nos comentaba, dice, bueno, al final llegó a un punto de no retorno en el que al final nos tuvimos que sentar en la mesa y se creó una entidad de gestión del Delta del Ebro donde estaba el sector empresarial, estaban los cazadores, estaban los agricultores, estaba el sector turístico, estaban las asociaciones ecologistas, las asociaciones vecinales, en fin, todo el colectivo de la sociedad. Me comentaba esta señora que, dice, en las primeras reuniones, que yo era la secretaria del gerente que había en los años 80, dice, había reuniones que yo terminaba debajo de la mesa, porque las sillas volaban. O sea, para que vean la dificultad que conlleva el gestionar todo esto. Pero 20 años después o 25 años después, el Delta del Ebro es reserva de la biosfera. Sí, pero aquí vamos camino de tener un desierto inundado. O sea, aquí vamos a convertir el Mar Menor en un desierto lleno de agua. Al final todo esto es, como dice Ángel, es al final sentarse y compatibilizar todas las actividades. Pero ¿y por qué no se hace? Que es la pregunta, insisto, ¿por qué no se hace? Porque durante tiempo se ha estado haciendo también caso a los grandes lobbies de presión para no tomar determinadas medidas. Yo creo que al final a lo mejor tendríamos que tirarnos la silla a la cabeza, como pasó aquí en el Delta del Ebro, para llegar a un punto de decir, bueno, señores, vamos a ponernos de acuerdo. Hay que tener el talante de no irse de la mesa porque no estoy de acuerdo, sino poner los datos en base a los que no estás de acuerdo encima de la mesa y contrastar los datos, ver dónde fallan, ver dónde puede estar el error. Si hay una solución que se propone y alguien dice, eso me daría a mí problemas por esto, contrastar eso. Pero Ángel, ¿en qué datos no estamos de acuerdo? Esa es la pregunta que yo me hago. Es decir, ¿cuáles los que se fueron del comité científico, ¿en qué datos no estaban de acuerdo? Porque al final... ¿En qué planteamiento no estaban de acuerdo? ¿En qué diagnóstico no estaban de acuerdo? No se puede hablar por quien no está, eso tendrán que decir las personas que se fueron. Pero da la sensación que al final es como si fuera todo un problema porque no estamos de acuerdo, porque los científicos no se ponen de acuerdo entre ellos, porque el gobierno de turno no hace lo que tiene que hacer, porque no hay una dotación presupuestaria. Es decir, el ciudadano puede pensar, bueno, aquí me están tomando el pelo, no aquí en el debate, evidentemente, sino que nos están tomando el pelo,
y al final este tema no se soluciona. Bueno, pero mira, eso es algo que muchos pensamos desde hace muchos años, o sea que todos somos ciudadanos al fin y al cabo, ¿no? Y no creo que para ninguno de los que estamos aquí sea agradable acercarse al Mar Menor y ver durante tantos años que el problema, en lugar de solucionarse, empeora, ¿no? Y comentaba antes que algunos estamos intentando incluso económicamente buscar soluciones. En nuestro caso, por ejemplo, estamos desarrollando proyectos conjuntos con agricultores, en materia de formación, en cambio hacia agricultura, reconversión a agricultura ecológica o en recuperación de especies en peligro de extinción, como la canastera, que tal vez no conozca casi nadie, que se reproduce precisamente en un campo agrícola, ¿no? En el sentido de buscar esas soluciones, ¿no? Pero claro, las soluciones tienen que adoptarlas las administraciones. Desde la sociedad podemos opinar y podemos participar, pero cuando durante un buen número de años las opiniones no se tienen en cuenta, o incluso en aquellos casos que hay consenso no se ejecutan las medidas en la línea que han ido una parte significativa de esos consensos, es razonable que la gente se canse y que, por ejemplo, recurra a la vía judicial o recurra a la Unión Europea. Porque, igual, imagino que no habrá que recordarlo, pero casi todo lo que se ha ganado en torno a la conservación del Mar Menor se ha ganado en los tribunales. Puerto Mayor se paró en los tribunales, intentamos el diálogo con el gobierno regional en su día de Valcárcel y no quiso hacerlo. Se paró gracias a la ayuda de la Administración del Estado y a los tribunales. En el caso de Los Bollos estamos hablando lo mismo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, parece que la salida viable o creíble a la recuperación de los suelos contaminados por la minería es prácticamente seguro que la va a ejecutar el Estado con fondos del Estado de la Unión Europea cuando es una competencia de la comunidad autónoma. Es decir, yo creo que en general la sociedad, asociaciones de vecinos, en muchos casos también hemos tenido una paciencia descomunal. Y yo creo que el mérito, precisamente en las movilizaciones que ha habido estos últimos 2 o 3 años en el Mar Menor, está en que la gente no ha perdido. Yo no lo veo algo negativo, al contrario, lo veo algo positivo. La gente no ha perdido el ánimo, no ha perdido las ganas. Ha habido iniciativas complementarias y no necesariamente unidas. La ILP es una de ellas, pero ha habido otras muchas y en general lo que la gente busca es a ver de qué manera consigue empujar, ayudar a que esas medidas se pongan en práctica. Y no sé el tiempo que nos queda. Nos queda muy poquito ya. Pero sí que diría que nosotros sí creemos que parte de las medidas que se vienen planteando estos años se podrían ejecutar en un tiempo relativamente pronto. El problema es que el Estado finalmente sea capaz de movilizar el poder de la Administración para ponerlas en práctica, y su credibilidad o su apoyo pues dependerá efectivamente que en los próximos meses lo veamos, y lo mismo en la comunidad autónoma. Evidentemente que las soluciones están y se pueden llevar a la práctica, y la recuperación del Mar Menor nosotros también creemos desde hace muchos años que puede ser incluso más rápida de lo que parece, pero también hemos dicho muchas veces que podría cronificarse, y el problema es que se ha cronificado y en lugar de ir a mejor vamos a peor. ¿Ahí estás de acuerdo, Ángel, en eso? Sí, absolutamente. Y no solo puede cronificarse, sino que puede volverse irreversible. Porque un alambre, por mucha flexibilidad que tenga, a base de aflojarlo se termina partiendo y ya no vuelve a ser el mismo. Entonces, ese riesgo tenemos, y por eso es tan frustrante ver cómo el tiempo pasa para al final terminar concluyendo lo mismo, pero haber perdido 6 años de actuación. Porque, insisto, los diagnósticos están hechos desde hace más de 30 años, las soluciones al problema actual, que es ya el freático muy alto, que eso no era antes, están planteadas desde hace 6 y seguimos discutiendo. Y estos argumentos que se han puesto encima de la mesa y que parecen suficientemente razonables, no se pueden trasladar desde el presidente de la comunidad autónoma al presidente del Gobierno de la Nación, porque al final estamos entre directores generales, secretarios de Estado, ministros, consejeros y tal, que al final, pues a veces en las reuniones estas no sería mucho más fácil plantear un tema concreto, un único tema, y levantarse de ahí con una solución, con un pacto de Estado para solucionar el problema, alcalde. Las soluciones están. De hecho, no hay que olvidar que recientemente, tras la exposición pública y la participación de la ciudadanía, creo que se presentaron más de 7.000 alegaciones. El Gobierno de España, por ejemplo, tiene un marco de actuaciones donde los ayuntamientos solo vamos a recibir de la cuenca vertiente del Mar Menor 10 millones de euros destinados al saneamiento, que fue una medida que la ciudadanía incluyó dentro de ese plan, de ese marco de actuaciones.
las actuaciones están. La comunidad autónoma también tiene las suyas, tal vez no expuestas al público con esa participación ciudadana como se ha hecho el Gobierno de España. Existen los fondos, yo creo que hay una oportunidad. Pero llegarán los fondos, porque hemos visto que con los últimos fondos europeos hemos tenido problemas incluso aquí en la región para que se pudieran gestionar y que realmente llegaran a los ciudadanos y a las empresas. Lo que le puedo trasladar es que, por ejemplo, los fondos destinados a la mejora del saneamiento, prácticamente mi ayuntamiento tuvo una reunión técnica el 22 y lo que se nos dijo es que se mandaran los proyectos que tuviéramos para mejorar las redes de saneamiento de todos los municipios costeros, así como también Fuente Álamo, Murcia y La Unión, con lo cual entiendo que ese dinero llegará, ¿no? Además, ha sido un plan de actuaciones consensuado, es decir, que creo que hay una oportunidad única. Lo que quería transmitir es que hay una oportunidad única. ¿Por qué? Porque en estos momentos la sociedad está organizada. En 2016 no lo estaba. La sociedad en defensa del Mar Menor se ha organizado. Antes solo estaba organizado un sector que precisamente era el que más perjudicaba a la situación del Mar Menor. Esa sociedad tiene un papel hoy activo. Las administraciones tienen unos fondos, tienen más de 400 millones para gastar en medidas que garanticen la regeneración del Mar Menor y, por tanto, lo único que deseamos todos es que dentro de esa burocracia burra que tienen las administraciones, esas medidas se pongan en marcha cuanto antes. Por ejemplo, se está hablando del cuaternario, de la necesidad de intentar extraer el cuaternario cuando sabemos que está en marcha un plan de ordenación del cuaternario y que hasta que no se ponga en marcha ese plan y se apruebe por la Junta de la Confederación Hidrográfica del Segura, no se puede todavía ampliar esa retirada, o al menos eso es lo que se me ha manifestado. Es decir, lo que esperamos todos es que se haga con más rapidez, con lo cual yo sí creo que, a diferencia de otras ocasiones, hay entre lo que se refiere a las administraciones, el papel competente o de actuación, una cierta esperanza porque se cuenta con dinero, que es lo importante, y creo que hay una hoja de ruta de ambas administraciones, una más adecuada, otra menos, en función de, como he dicho, entendamos cómo hay que dar solución al problema, a raíz o no, y por tanto creo que hay que ejecutarse cuanto antes. Entre ellos, también los ayuntamientos, que tenemos nuestra parte de responsabilidad, sin dudarlo. Estamos llegando prácticamente al final del programa ya, pero a mí me gustaría que cada uno me diera una pincelada muy breve para el ciudadano que nos está viendo en casa y que sabe que estamos ya prácticamente, este fin de semana es Puente de Mayo, que junio está ahí, que quiere volver a su Mar Menor. ¿Qué soluciones de aquí a un par de meses va a poder ponerse en marcha? ¿Qué va a ver el ciudadano o no? ¿O esto todavía tenemos que esperar para un siguiente debate? Si nadie habla, no puedo hacer yo. Yo creo que a corto plazo no es creíble una solución lo suficientemente importante para hacer cambiar lo que estamos viendo. No sé el número de personas que hay ahora mismo limpiando playas y retirando macroalgas, pero con los datos, los parámetros que tenemos, con la entrada de agua y con la información de estos últimos años, no es esperable una situación significativamente mejor a la del año pasado, sino todo lo contrario. ¿Esto pinta mal para la campaña de turismo, para este verano? Sí, pinta mal para esta y para sucesivas, puesto que al final siguen sin haber soluciones a corto ni a medio plazo. Yo alabo el optimismo del alcalde, pero yo ya peino ya unas cuantas canas y ya he visto ya muchas de estas promesas y este tipo de cosas, y al final, bueno, no soy optimista en absoluto. Evidentemente esto nos afecta, nos toca en la línea de flotación, al sector, en este caso al que represento yo, que es el turístico, viniendo de donde venimos y de haber pasado los episodios de sopas verdes y de medusas y de oloturias y todo lo que vinieron después, más la pandemia, más los episodios de hipoxia del verano pasado, más los que se prevén que van a pasar, eso nos ataca a la línea de flotación nuestra y bueno, nosotros, aparte que también somos ciudadanos y también somos y queremos disfrutar del Mar Menor. Un minuto me queda. Pero no soy optimista, ¿no? Ángel. Yo no puedo serlo tampoco. Y mira que yo soy de los que luchan hasta el último momento. Mis deportes han sido natación y rugby y estoy acostumbrado a los placajes y a coger el balón y seguir corriendo. Pero no se están tomando soluciones. No es que no las haya, que a ver las haylas, pero no hay consenso, se discute y política contra gestión es algo que, a pesar de lo que dice el alcalde, es algo que está imperando. Lo hemos vivido en el COVID, lo estamos viviendo en el Mar Menor
y por desgracia no se trabaja en una mesa para buscar las soluciones. Alcalde, cerramos Yo sí con... soy optimista, pero hay que dejar claro que no hay una solución que dé una solución al Mar Menor, es un conjunto de soluciones. Por tanto, la solución al Mar Menor no llega de aquí a junio, va a ser un periodo largo y esas medidas llegarán, unas más rápidas, otras más lentas, pero estoy convencido de que estamos ante una oportunidad única, de que la sociedad activa va a obligar a la Administración a que sea así, lo ha conseguido ya con la ILP, que se aprobará prácticamente en los próximos meses y, por tanto, si lo hemos conseguido con la iniciativa legislativa popular para que se apruebe en el Congreso de los Diputados, la sociedad puede conseguir todo lo que persigue y estoy convencido que perseguirá regenerar el Mar Menor y lo conseguirá. Pues aquí lo vamos a dejar, ya han visto. Ideas hay, dinero y presupuesto parece que también, pero las expectativas no son muy positivas. Esperemos que por fin en una mesa se puedan sentar la parte científica y la parte política, la de gestión, para dar esa solución a la degradación de nuestro Mar Menor y que no se convierta en ese desierto inundado de agua, y que la sociedad civil tampoco pare, porque también es cierto que gracias a iniciativas como la ILP y otros colectivos sociales se ha conseguido mantener viva la voz del Mar Menor. Buenas noches, les animamos a que sigan el debate en casa, en las redes sociales, y nosotros nos vemos en el próximo Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.